Vamos a repasar un poquito cada vez que empiece la clase para que tengan más participaciones. Y procuren participar todos, no los mismos, ¿verdad? No, déjenle oportunidad a otro. Yáñez, ¿querías preguntar algo? No, perdón, se me olvidó bajar la mano. Bueno, también se supone que Celsin les tiene que bajar la mano, ¿verdad? Porque si no, no anota las participaciones y luego dicen, es que yo tenía 2 más, pero bajaron la mano y ya no vio quiénes son. Entonces también eso, ¿verdad? Se les va a bajar la mano Celsin. Pero ahorita yo no me fijé que estabas con la mano levantada. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cuáles son los 2 grupos de organismos que están en Reino Monera? Esa sería mi primera pregunta. A ver, Luengas. Son las bacterias Dulce. y cianobacterias. Las bacterias y las cianobacterias. ¿Qué características en común tienen estos 2 grupos de organismos, bacterias y cianobacterias? A ver, Mañón. Que son unicelulares, procariontes y microscópicos. Pero hay otra, ¿verdad? Son unicelulares, microscópicos. ¿Pero qué más? ¿Son qué? No membranosos. Que no tienen su núcleo definido, o no está rodeado por una membrana. ¿Cómo se les llama? ¿Eucariontes o procariontes? Procariontes. Son procariontes, ¿sí? Entonces, si les pregunto, ¿en qué reino se encuentran exclusivamente organismos procariontes? En el reino Monera, ¿sí? Bueno, ahora hablando un poquito de la estructura de una bacteria, ¿qué tiene una bacteria en su interior? Si nos pueden comentar, a ver, Elizalde. Es el citoplasma, la membrana celular, las ribosomas, el flagelo y el pili. Entonces tenemos el citoplasma, pero tenemos su material genético disperso en el citoplasma. Tenemos algunos ribosomas, tenemos 3 capas, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas 3 capas que tiene la bacteria? A ver, Torres. La membrana celular, la pared celular y la cápsula. La cápsula, sí. La cápsula le da protección a la bacteria, ¿verdad? Cuando la bacteria no se está reproduciendo y está en estado de reposo, ¿cómo se le llama a ese estado? Está en vida, ¿qué? Vida latente, ¿verdad? Está en vida latente, no está muerta la bacteria, ideales para vivir. Bueno, entonces presenta también estos flagelos, ¿verdad? Pueden presentar un flagelo de cada lado, uno solo, pueden estar rodeados de flagelos. Hay muchos tipos de bacterias que tienen muchos flagelos. Pero como decía su compañera, estos son los pilis. ¿Y para qué sirven los pilis? A ver, Warner Fernández. Intercambiar genes, ¿no? Esto creo que se llama. Intercambian, ¿verdad? Ajá, intercambian algún gen, por ejemplo, los genes saltarines resistentes a la penicilina, se unen 2 bacterias a través del pili y van a pasar ese gen resistente a la penicilina. Ese proceso, ¿cómo se llama? El intercambio de material genético entre bacterias. A ver, Trujillo. ¿Conjugación bacteriana? La conjugación bacteriana. A ver, ahora me van a decir las 4 formas básicas de bacterias. Elizalde. Cocos, bacilos, espiroquetas y vibriones. Ajá, cocos, espirolos, bacilos, vibriones, esas son las 4 formas básicas, ¿verdad? Cocos redondos, bacilos alargados, espiroquetas en forma espiral y vibriones en forma de una coma, ¿verdad? De un signo ortográfico, coma. Los que se agrupan son los cocos. ¿Cómo se agrupan, Valderrama? ¿Cómo se agrupan los cocos? A ver, Mañón. En diplococos, estafilococos y estreptococos.
Ajá, entonces tenemos cocos simples, ¿verdad? Pero se pueden unir en parejitas, son diplococos, y un racimo sería un estafilococo, y una cadena de cocos es un estreptococo. Staphylococcus aureus nos produce una enfermedad que es la faringitis, inflamación de la garganta, y que algunas personas son portadoras de este estafilococo. Quiere decir que lo tienen y no les causa enfermedad. Y es fácil de transferir, ¿verdad? Porque cuando hablamos, a veces sacamos pequeñas gotitas, ¿verdad? De saliva, como spray, y entonces ahí van los estafilococos. Entonces, eso se puede saber si se hace en un exudado faríngeo, se puede ver el crecimiento de esa colonia, que por lo regular es color amarillo dorado, el estafilococo aureus. También hay otro estafilococo en la piel, que es el estafilococo epidermidis. El estafilococo que está en la piel. Bueno, vamos a ver que había 3 formas de respiración. ¿Cuáles son las formas de respiración de la bacteria Warner? Dinos Anaerobias, 2. anaerobias y anaerobias facultativas. Las anaerobias facultativas, ¿cómo son estas? Las aerobias pueden estar en oxígeno. Las anaerobias facultativas pueden estar en ambos, ¿verdad? Y las estrictas, Villa. Viven sin oxígeno. Ajá, estrictamente sin oxígeno. Si hay oxígeno, se mueren, ¿verdad? ¿Dónde encontramos a estas bacterias anaerobias estrictas, Valderrama? En un charco, en los floreros, en el fondo del mar, donde ya no hay luz. Ajá, en donde no hay oxígeno. Ajá, donde no hay luz ni oxígeno, ¿verdad? No hay plantas que produzcan oxígeno. Bueno, ¿y los tipos de cuáles son? Sigue Torres, ¿verdad? Se trabó un poco su audio, maestra. Los tipos de nutrición. El autótrofo. ¿Quién nos va a Villa? Heterótrofas y autótrofas. ¿A quién habló? ¿Villa? Villa. Ajá, autótrofas y heterótrofas. Ejemplos de las autótrofas, Solís. Yo tengo anotado que pueden ser las fotoautótrofas y quimioautótrofas. Ajá, entonces las fotoautótrofas realizan fotosíntesis, las quimioautótrofas realizan quimiosíntesis. Entonces, las que realizan fotosíntesis necesitan dióxido de carbono y agua para poder formar una molécula de alta energía que usamos todos los seres vivos. ¿Cuál es esa molécula de alta energía que usamos todos los seres vivos, Martínez? Y que la producen solo las plantas. ATP. No, molécula de alta energía que comemos diario en los panes, ¿verdad? Porque el almidón es una forma de almacenar esta molécula. Glucosa. Creo que glucosa, ¿no? La glucosa. Sí, glucosa. Es la glucosa. Entonces la fotosíntesis sirve para hacer glucosa. Entonces las plantas pueden usar la glucosa para sus funciones principales, y además nosotros nos robamos su glucosa en forma de almidón, ¿verdad? La almacena como almidón. Y nosotros nos dejamos sus semillas donde está guardada su glucosa de exceso. Nos dejamos las semillas de trigo, las semillas de maíz. Nos dejamos tallos, tubérculos, donde también almacenan sus reservas, ¿verdad? De glucosa. Bueno, entonces, nutrición autótrofa por
fotosíntesis, y en la quimiosíntesis no se usa glucosa para obtener energía porque las bacterias quimiautótrofas están en el fondo marino, donde no llega la luz, donde no hay fotosíntesis, pero sí hay restos de compuestos orgánicos, los cuales pueden utilizar esas bacterias quimiautótrofas y sobrevivir con esos compuestos. Y bueno, las heterótrofas tenemos 3 ejemplos. Habíamos visto las simbióticas, saprófitas y parásitas. Ejemplo de una simbiótica. A ver, Valderrama. Nitrificantes. Las bacterias nitrificantes. ¿Qué hacen las bacterias nitrificantes? ¿Qué transforman y en qué lo transforman? Transforman N2 en N3 y N4, ¿no? O sea, transforman el nitrógeno de la atmósfera, que es un gas. O sea, yo no puedo agarrar el nitrógeno de la atmósfera para ponerlo en mis aminoácidos, ni tampoco las plantas. Pero las bacterias nitrificantes transforman ese nitrógeno atmosférico, que es un gas, lo van a transformar en nitrito y nitrato, que son nutrientes para las plantas. Son las sales minerales, ¿verdad?, que usan las plantas para producir aminoácidos, proteínas, etcétera. Entonces, ¿por qué decimos que son simbióticas, Martínez? Que esta relación entre dos especies diferentes, ¿por qué se llama simbiosis? Porque requieren una de la otra para poder alimentarse. Se asocian, ¿verdad? Se causan beneficios mutuos, se ayudan entre sí. Ajá. ¿Y las saprófitas cuáles son? ¿Cuáles son esas bacterias saprófitas? A ver, Cabrera. Las que están en materia muerta. Sí, las que se alimentan de la materia muerta contribuyen a descomponer esa materia, ¿verdad? Y obtienen de ella, pues, los nutrientes necesarios para sobrevivir. Y las bacterias parásitas, Martínez, ¿o ya habías participado? Creo que sí. A ver, Pero no, es la venga. respuesta. Y Bueno, a ver, Martínez. incluso si les causa alguna, como que les perjudican otras bacterias. Esta es una asociación, pero no es un animal, ¿verdad? A veces hay bacterias parásitas, protozoarios parásitos, en todo tipo de organismos que están ahí porque hay las condiciones para que vivan. Hay una temperatura adecuada y hay nutrientes. Entonces son parásitos. Bueno, y hablando de bacterias parásitas, pues hay varios ejemplos, ¿verdad? La del tétanos, que produce el tétanos, que puede ser que la obtenga porque esta bacteria está en los clavos oxidados o en los metales oxidados, o también está en el cara de niño, ¿verdad? Entonces dicen, si te pica un cara de niño, que es un insecto, ¿verdad?, grande, te puedes morir. Bueno, pues sí, porque tiene en su mandíbula, en su aparato masticador, ¿verdad?, tiene bacterias del tétanos. Entonces tenemos que vacunarnos del tétanos seguido, ¿verdad?, para que no nos enfermemos de tétanos. También la lepra es otra enfermedad causada por bacterias, la faringitis, la neumonía, también cuando alguien se corta, ¿verdad?, puede llegar una bacteria que le va a causar la gangrena, una bacteria que causa la gangrena. Y por lo regular invade a personas con diabetes por su sangre tiene mucho azúcar. Martínez del mental. Sí, creo, bueno, no sé si esté bien, pero creo que en el parista es bueno, de que entonces, pues no escuchan.
No se escuchó bien. A ver. De que en el parista se alimentan directamente de los tejidos del organismo vivo, porque Parásitos. carecen de aparato digestivo. No, en el paras. No es que no se escucha bien. Porque se alimentan directo del tejido vivo y ya que no necesitan aparato digestivo o lo tienen muy reducido. A ver, yo escuché que dijiste el parista. Parásitas. Okay. Las parásitas. Parásitas. Algunas, ¿verdad? Algunas están en los dientes. La placa dentobacteriana son parásitas porque están ahí comiéndose los residuos después de que comemos. Si no nos lavamos los dientes, ahí van a estar esas bacterias parásitas de la placa dentobacteriana. Entonces hay muchas, ¿verdad? De hecho, la tarea de esta semana fue ejemplos de bacterias parásitas que causan enfermedades. Y entonces la tarea simplemente es que pongan el nombre de una bacteria y qué enfermedad causa. ¿Alguien nos puede compartir lo que investigó? Les dije que creo que 5, ¿no? Nada más díganme una, cada uno de los que quiera participar. Torres. Encontré la Haemophilus, que causa infecciones leves, meningitis, neumonía, sinusitis y otitis. Sí, nada más una, ¿verdad? Dijimos que una. Nada más. A ver, Mañón. Bueno, ahorita la participación es una. Helicobacter pylori, que ahorita produce trastornos gastrointestinales. Ajá, y esta Helicobacter pylori es la causante de la gastritis, ¿verdad? González Espinosa. Sí, la Clostridium perfringens, que es una bacteria que produce esporas resistentes al calor. Hay Clostridium botulinum, ¿verdad? El botulismo también. Esa bacteria crece a veces en las latas que por accidente se doblan, están apachurradas, tienen un golpe y tenían un recubrimiento que impide que entre cualquier tipo de microorganismo. Cuando ya la lata está un poquito magullada, ¿verdad? Está con un golpe, es probable que tenga esta Clostridium botulinum y puede ser que nos dé botulismo, que es hinchazón del cuello, ¿sí? También hay otra que está en nuestra flora bacteriana normal y que esa en ocasiones, si hay demasiada de esa bacteria, hace que engordemos más, ¿verdad? También es Clostridium. Ahorita no me acuerdo la especie, pero también es un Clostridium. A ver, ¿quién más nos iba a dar ejemplos? Iriarte. Sí, maestra, yo tengo la salmonela. Salmonela. Luego. Que se transmite por alimentos. Yo tengo el cólera, que es la bacteria Vibrio cholerae y que produce diarrea o náuseas y vómito. Entonces, Vibrio cólera produce el cólera y la salmonela, salmonelosis, ¿verdad? La enfermedad. Luna. La Yersina, que produce infecciones frecuentes en la carne. Ajá. Solís. Yo puse la Listeria monocitogenes, que esa provoca diarrea y fiebre. A ver, y ya por último, Franco. Ya encontré el Vibrio, que produce enfermedades gastrointestinales. Bueno, también estábamos viendo que nosotros podemos hacer que las bacterias crezcan en un medio de cultivo nutritivo y lo que hacemos es sembrar bacterias. Y esto es una técnica, ¿verdad?, que se hace en el laboratorio, en la cual vamos a tener un campo estéril, una mesa estéril, prendido un mechero para que no haya bacterias en el aire, un cultivo que no tenga bacterias y vamos a poner nuestra muestra problema. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en nuestras prácticas. Y las prácticas serán el procedimiento de nuestro trabajo que vamos a entregar. Entonces, una vez que ya hicimos esa siembra, ¿verdad? Y lo hacemos así, aquí ponemos la primera carga de la muestra problema, retiramos la muestra problema, quemamos el asa, volvemos a pasar, quemamos el asa, volvemos a pasar, quemamos el asa y tenemos esta especie de zigzag.
Entonces, lo que nos va a dar como resultado es esto, ¿verdad? Aquí es donde había muchas bacterias, pero cuando quemamos el asa y tomamos un poco de esta, empieza a disminuir la cantidad de bacterias. Volvemos a quemar el asa y hacemos un zigzag y van a crecer las colonias de manera individual. Entonces, en la prepa hemos obtenido estas bacterias, ¿verdad? Hay algunas que no son bacterias, por ejemplo, estos que parecen volcancitos no son bacterias, pero todos los puntitos de colores son bacterias. Y eso significa que había originalmente una bacteria en esa muestra, ¿verdad? Si la muestra era de jugo de naranja, pues ya nos tomamos algunas bacterias y levaduras, estas son levaduras. Bueno, entonces, esta práctica la vamos a hacer después. Una vez que ya tenemos las bacterias, cuando tenemos el microscopio, podemos hacer la tinción de Gram. Una muestrita de agua, una muestra de la colonia. Usamos 3 colorantes, la violeta de cristal, el Lugol, alcohol acetona y el colorante rojo que se llama safranina. Y una vez que ya está teñida, la vemos al microscopio para saber si es Gram positiva o Gram negativa. Entonces, las Gram positivas se ven de color morado, las Gram negativas se ven de color rojo. Las vemos así de pequeñas en el microscopio del laboratorio, ¿verdad? Es un microscopio óptico de campo claro. Aquí está en comparación con células del epitelio bucal. Estas células del epitelio bucal sí tienen núcleo, porque son de nosotros, ¿verdad? Pero se tomó una muestra con un palillo del epitelio bucal, el cachete por la parte interior, y había varias bacterias y había células de descamación. Todos los días perdemos células, ¿verdad? Mueren células y van a estar en la saliva. También vamos a tener, por ejemplo, los estreptococos, ¿verdad? Que son racimos, ¿verdad? No, pero los estafilococos, que son racimos de uva. Y también podemos encontrar bacilos, que son alargados. Y si se ven al microscopio electrónico, pues también pueden ser bacilos, cocos, estreptococos, como el neumonía, que ocasiona la neumonía, y esta es la Helicobacter pylori, que se encuentra en el estómago, ¿verdad? Y que ocasiona la gastritis. Bueno, vamos a ver ahora lo que es las cianobacterias. Y bueno, las cianobacterias son muy parecidas a las bacterias porque son organismos unicelulares, son procariontes y son microscópicos y miden pues de 1 a 3 micras. Pero la diferencia que hay es que su tercera capa, o sea, tienen su membrana celular, tienen su pared celular, con poco péptido glucano, o sea, no tienen mucho, y tienen su vaina, vaina o cápsula. Pero esa vaina o cápsula es mucilaginosa o gelatinosa. Entonces, a estas cianobacterias les gusta vivir en colonias. Las colonias se llaman cenobios. Entonces, cada una de estas es una cianobacteria, pero les gusta así vivir, ¿verdad? Juntas como una colonia, y pareciera un filamento gelatinoso. Entonces, por eso se decía que eran algas verde-azules. Pero ahora sabemos que no, ¿verdad? Que cada cianobacteria es una individual, pero viven asociadas en colonias llamadas cenobios. Otra cosa diferente con las bacterias es que estas cianobacterias, además de que tienen material genético disperso en el citoplasma y tienen también ribosomas, tienen laminillas fotosintéticas. Entonces, las laminillas fotosintéticas es donde van a tener los pigmentos. ¿Qué pigmentos tienen? La cianobacteria tiene pigmento verde y azul. El verde es la clorofila y el azul es la ficocianina. Entonces, son dos diferencias principales, ¿verdad? Tienen la vaina mucilaginosa y tienen laminillas fotosintéticas en donde están los pigmentos que le permiten realizar la fotosíntesis. Entonces, no tienen cloroplastos, ¿verdad? O sea, todos sabemos que en una célula eucarionte los pigmentos están en el cloroplasto, pero
En el caso de las cianobacterias, son organismos procariontes que carecen de organelos membranosos y por tanto no tienen cloroplastos. Hay una teoría, ¿verdad? Que la teoría endosimbiótica, que la propone también Lynn Margulis, y en ella dice que tanto mitocondrias como cloroplastos tienen su propio ADN porque vivían de manera independiente y se fueron a vivir dentro de una célula eucarionte. Entonces, surgen las células eucariontes con núcleo definido y con organelos, ¿verdad? Pero en este caso de las cianobacterias son procariontes y no tienen organelos membranosos, no tienen cloroplastos, pero tienen laminillas fotosintéticas. Bueno, ya vamos a terminar. Les decía yo que la colonia de cianobacterias se llama cenobio y que en ocasiones van a tener una estructura diferente y de mayor tamaño, que se llaman heterocistos, que ayudan a la función reproductora. La cianobacteria más común, hay dos, ¿verdad? Una del género Nostoc y la otra es la espirulina. Entonces, la espirulina se consume, ¿verdad? Como un alimento nutritivo. Nuestros antepasados prehispánicos, ¿verdad? Consumían un líquido, una bebida hecha a base de espirulina. ¿Por qué? Porque si hablamos de la importancia de la espirulina, de las cianobacterias, una es que producen mucho oxígeno y la otra es que el 60% de su cuerpo es proteína. Entonces, si vamos a una tienda naturista, hay pastillas de espirulina y esas nos pueden servir, ¿verdad? Para complementar nuestra dieta. Si consumimos poca carne, podemos consumir algunas pastillas de espirulina. Y bueno, si hiciéramos un medio de cultivo y sembráramos de manera como zigzag, la espirulina crecería de este modo. Las muestras de espirulina se pueden tomar en Chapultepec, en el lago Chapultepec hay algunos lugares donde hay mucha alga, bueno, cianobacterias, más que espirulina, hay cianobacterias en general. Bueno, pues la próxima clase vamos a ver el reino protista, vamos a ver los protozoarios. Nada más les pido que anoten los 4 grupos principales para que no se pierdan. Bueno, los protozoarios, ¿qué comparten en común? También son unicelulares, microscópicos, pero son más grandes, ¿verdad? Miden de 10 a 100 micras. Pueden tener varios núcleos, son eucariontes. Pueden vivir en agua dulce, en agua salada, pero hay 4 grupos principales. ¿Por qué hay 4 grupos? Porque se diferencian por sus órganos de locomoción. Entonces, escriban este nombre, ¿verdad? El número 1 es el mastigóforo, que se desplaza por flagelos, o también recuerden que se les llama undulipodios, ¿verdad? A los supuestos flagelos de un protozoario. El segundo grupo son los arcodinos, que se desplazan por pseudópodos o falsos pies, como la amiba. El tercer grupo, que la próxima clase lo veremos con detalle, ¿verdad? Ahorita nada más anoten el 1, el 2. El 2 es arcodinos y tiene pseudópodos. El 3 es infusorios y tiene cilios. Y el cuarto es una clase de ejemplos de cada uno. Entonces son 4 grupos principales de protozoarios: mastigóforos, arcodinos, infusorios y los esporozoarios. Entonces, hasta aquí dejamos. Nos vemos la próxima clase.